prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se han atreviendo mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hermanos, seguimos el mensaje. Amén. Mañana, Dios les bendiga a todos en esta hora, mis hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, San Pablo, mis hermanos, el apóstol de Jesucristo, Jesús le llama, hermanos, para que llevar el evangelio en presencia de grandes y en presencia, hermanos, de pequeños, hermanos. Amén, hermano. Pablo, hermanos, ya había salido encomendado por la iglesia, mis hermanos, que estaba en Antioquía, en el primer viaje misionero, mis hermanos, anunciando la palabra de Dios. Tuvieron algunas dificultades por el camino, mis hermanos, y anduvieron. Pero mis hermanos, al año regresaron. Al haber regresado, estando allí de vuelta, mis hermanos, en la iglesia de Antioquía, le dice Pablo a Bernabé que hicieran otro nuevo viaje, a ir a ver a los hermanos por donde habían pasado predicando el evangelio, a ver cómo estaba, hermanos, el propósito de ellos, si tenían la enseñanza, hermanos, si andaban las mismas órdenes que ellos habían dado o ya no. Entonces, pero bueno, se ha hecho viaje y por ahí se cruzó un obstáculo, mis hermanos, tan terrible, hermanos, que no pudieron salir juntos, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no quería llevarlo. Pero esto lo vemos así nosotros, hermanos, esto fue, hermanos, la permisión de Dios, ¿sabes por qué? Para que Bernabé agarrara a Juan Marcos y saliera por una zona avanzando más, anunciando el Evangelio. Pablo salió por otra, hermanos, allí con Silas, hermanos, y más adelante encontró un muchacho llamado Timoteo, y hizo compañero. De esta manera, mis hermanos, ellos, hermanos, llegaron y navegaron, dice la Biblia, dieron, hermanos, un rodeo, dando vueltas. Aquí vemos que el Evangelio no llega, mis hermanos, solamente en palabras, no. El Evangelio, mis hermanos, a estas tierras, hermanos, de Filipos, se me llegó con una revelación, como lo ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. El Evangelio, vemos, hermanos, que el Evangelio no es enseñado antógenamente, no es, hermanos, no es aprendido por hombres, ni tampoco, mis hermanos, es heredado por nuestros padres terrenales, no, que el Evangelio es una revelación de Jesucristo, que llega a cada persona. Eso diga todos esta hora. Pues bueno, dicen mis hermanos que estando ellos allí, intentaron ir a predicar el Evangelio a Asia, no pudieron ir, el Espíritu Santo no les dio permiso. Y allí se dieron un rodeo por la provincia de Galacia, dice, anduvieron allí, de Frigia, y dijo Pablo, vamos a ir, dijo Pablo, a Bitinia, tampoco el Espíritu Santo les permite. Pues entonces dice, se vinieron una noche y llegaron y durmieron en un puerto que se llamaba Troas. Estando en Troas, dice allí, Pablo en la noche tuvo una revelación. Dice, mis hermanos, que vio un mancebo, un joven macedonio, y le dice, pasa a nosotros y ayúdanos. Entonces dice que cuando despertó Pablo el día siguiente, en la mañana, le dijo a los compañeros, ahora veo, hermanos, que el Señor hace menester, que vayamos a predicar su palabra a estas tierras. Y de allí se embarcaron, dicen, en el puerto de Troas, llegaron, dicen, a Samotracia, y allí dicen, llegaron a Neopólis, de allí pasaron, dicen, el día siguiente, llegaron a una colonia que se llamaba Filipos de Macedonia.
Hermanos, estas cosas, hermanos, han venido, mis hermanos, el nombre antiguo de estas tierras de Macedonia no se llamaban Filipos de Macedonia, sino anteriormente, como 300 años antes, había habido una guerra. Y en esa guerra, dicen mis hermanos, el nombre de este Filipos de Macedonia antes era una ciudad que se llamaba Crenides. Crenides se llamaba muchos años antes. Pero en esa batalla, dice, un rey llamado Filipos, hermano, de Macedonia, dice mismo que le ganó la batalla, y siempre cuando ganaban las batallas en los antiguos tiempos, el nombre del rey le ponía a la ciudad. Entonces, de allí en adelante se llamó Filipos de Macedonia porque se llamaba el rey. En esta manera, mis hermanos, cuando ya llegaron ellos, dicen mis hermanos, llegaron allí y saber por dónde iban a comenzar a predicar el evangelio. Pues dice que un día de reposo vieron ellos, en un día sábado, vieron que unas mujeres salían, pasaban allí salían de la ciudad. Entonces ellos se quedaron viendo y se fueron, la siguieron, y se llegaron a un río. En ese río las mujeres allí hacían una oración de fe. Se reunían allí porque en ese tiempo, en esos lugares, las aguas eran bien escasas, y siempre, mis hermanos, en toda reunión se necesita agua para los ritos religiosos que hacían, para lavar los utensilios, cualquier cosita, siempre el agua es necesaria, mis hermanos. Amén. Pues entonces, hermano, y dice mis hermanos de que allí se reunieron las mujeres, y llegaron ellos, entonces, y comenzaron Pablo a predicar el evangelio allí en ese río. Y allí, hermanos, estaba una hembra, mis hermanos, que se llamaba Lidia. Esa Lidia, mis hermanos, era una mujer importante de Tiatira. Hacía unos tejiditos, dice, unos bordaditos, unas telas, unos que hacía. Entonces dice que ella estuvo atenta a la predicación de Pablo, y el Señor, dice mis hermanos, le tocó el corazón, le llegó a la puerta del corazón, y ella recibió a Jesucristo en ese momento. Y así que lo recibió, dice mis hermanos, se bautizó. Al verse bautizado, dice mis hermanos, ella y su familia, entonces le dijo a Pablo y a Silas, hermanos varones, si ustedes han comprendido que yo también soy siervo de Dios, pasen a mi casita, les di un cuartito para alojarse allí, ellos tenían. Y siempre se movían, hermanos, de ir a la casita de Lidia para el río al lugar de la oración. Los judíos, hermanos, tenían 3 horas, tres oportunidades de orar en el día. La primera se llamaba manutina, que era a las 10 de la mañana, comenzaban la primera oración. La otra se llama vespertina, era, mis hermanos, ya bien tarde. Y la otra, a las 3 de la tarde. Pero la otra, dice, era a la caída del sol, ya poniéndose el sol. Eran las 3 oraciones que hacían los judíos. Pues ahora que iban al río eran las 3 de la tarde, dicen. Aleluya. Hermanos, así hacían los judíos en el tiempo antiguo. Todavía, ya cuando los apóstoles había esto, porque Pedro con Juan fueron a orar a un templo llamado La Hermosa, eran las 3 de la tarde, dice. Amén. Llegando allí, dice, tenía un hombrecito que era paralítico, nunca había caminado. Entonces dice, que cuando llegaron, el hombre lo ponía no adentro de la puerta de la casa, no, pero un ladito afuera, pero en una área ahí estaba. La Iglesia Apóstoles y Profetas de Fresno, California. En este momento está predicando el hermano José Atilio. El mensaje está en Filipenses, capítulo 1, versículo 14. Dios bendiga a la iglesia y a mis hermanos que van a ver este video. Dios les bendiga de gran manera. Y le dice, mira, nosotros, entonces el hombre se quedó bien y extendió la mano. Le dice, pero no tengo oro ni plata que darte, le dice, pero lo único que tengo te daré. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. En el momento, pero le tomó la mano, el hombre ya dice que se paró de un solo. Aleluya. Un gran milagro que hizo el Señor. Amén. Entonces entró al templo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios, contento por la obra que le he hecho. Aleluya. Estos hermanos así iban a orar, y en ese trayecto que se movía, ahí había una muchacha dice, que estaba poseída de un espíritu pitónico. Siempre han habido brujos, hermanos, en tiempos antiguos. Entonces dicen mis hermanos de que cuando venía Pablo y Silas, la mujer con el espíritu pitónico comprendía quién era Pablo y quién era Silas. Y daba voces, dice, decía, estos varones, decían, son siervos del Dios Altísimo, los cuales les anuncian el camino de la salvación. Y era verdad, hermano. Entonces, pues, bueno, pues ¿qué estaba haciendo Pablo? Entonces Pablo pasaba una vez en la silla, pasaba otra vez en la silla haciendo,
Una vez Pablo se desagradó ya de eso porque comprendió que como que era burla que les hacía. Es verdad, hermano. País más los cristianos, hermano, hoy ya es poco, pero cuando se comenzó por allá, hermano, cuando pasaba el grupo de hermanos, ¿no? Pues picajitos, hermanos, come gallinas, come cabras. Es verdad. Eso hablaron. Sí, así es. Hay que hablen, que abran la boca, eso no duele. Y es verdad, hermano, pero Sí. algunos eran bravos, bueno, cada quien tiene su mejor, porque a todos no hay la misma... El mismo temperamento. Entonces, nosotros, cuando estamos reunidos en culto, ahí como estamos aquí, como que el alambre cada cerrado como esto, no, hermano, cerco de alambéricamente abierto, de cordial, y escondido, tirando bolsas de agua a donde estaban los hermanos. Sí, es verdad, hermano. Pues, todo eso aconteció, hermano. Pues bueno, entonces, hermanos, esto dice mis hermanos, cuando esa bruja, Pablo no le pareció ya, le dice, no a la muchacha, sino que espíritu pitónico, en el nombre de Jesús de Nazareno te mando que salgas inmediatamente de esa hembra. Hermanos, Pablo andaba